Cuanto más persigues algo, más huye de ti. Cuanto más lo necesitas, menos llega. Cuanto más corres detrás del dinero, del amor, del éxito, más rápido se aleja. Esto no es poesía, es una ley que los sabios del Tao descubrieron hace miles de años y que el mundo moderno ha olvidado porque va en contra de todo lo que te enseñaron. Te dijeron que persiguieras, que lucharas, que agarraras la vida por el cuello y no la soltaras. Pero los que más agarran son los que menos tienen, y los que sueltan son los que todo lo reciben. Esta es la historia de un padre soltero que lo perdió todo: su esposa, su trabajo, su dignidad. Un hombre que llegó a un punto donde ya no podía perseguir nada más porque no le quedaban fuerzas. Y en ese momento exacto, en el momento en que dejó de correr, todo lo que había estado persiguiendo durante años se dio la vuelta y empezó a buscarlo a él. Esto no es motivación, esto es ley. Y lo que estás por escuchar puede ser lo más importante que oigas en tu vida. Se llamaba Tomás Cifuentes. Tenía 37 años. Era padre soltero de un niño de 5 años llamado Mateo. Vivían en un departamento de un dormitorio en el barrio de Pilsen, en Chicago, un barrio de murales coloridos, panaderías mexicanas y calles donde el olor a masa de maíz se mezclaba con el humo de los autobuses. Era 1999. El departamento quedaba en un tercer piso sin elevador. Las escaleras crujían. La calefacción funcionaba cuando quería. El baño tenía una gotera que Tomás había aprendido a ignorar poniendo un balde de plástico debajo del lavamanos. Mateo dormía en la única habitación. Tomás dormía en el sofá de la sala, un sofá marrón con los cojines hundidos que había comprado por $20 en una venta de garaje. Tomás era mexicano, de Zacatecas. Había llegado a Chicago a los 22 años. Se casó con una mujer llamada Patricia a los 28. Mateo nació cuando Tomás tenía 32. Patricia se fue cuando Mateo tenía 3. No se fue con otro hombre. Se fue con una maleta, un boleto de autobús y una nota sobre la mesa de la cocina que decía: «No puedo más, perdóname». Tomás leyó esa nota 15 veces. La guardó en el cajón de la mesita de noche. Nunca la tiró. No porque tuviera esperanza de que Patricia volviera, sino porque necesitaba recordar que las personas que amas pueden irse sin explicación y que tú tienes que seguir de pie de todas formas, porque hay un niño que depende de ti, y ese niño no entiende de notas, ni de maletas, ni de autobuses que se van. Ese niño solo entiende que su papá está ahí cuando se despierta. Tomás trabajaba en una imprenta. Operaba una máquina offset grande que hacía un ruido que te entraba por los huesos. El turno era de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Dejaba a Mateo en el daycare a las 6:30, tomaba el autobús, llegaba a la imprenta con olor a tóner y a aceite de máquina, y pasaba 9 horas alimentando papel a una bestia de metal que no descansaba. El sueldo era decente. No bueno, decente. Lo suficiente para la renta, el daycare, la comida, la ropa de Mateo que había que cambiar cada 3 meses porque el niño crecía como si el cielo lo estuviera jalando hacia arriba. Pero no alcanzaba para más. Nunca alcanzaba para más. Cada quincena era una ecuación que nunca cerraba. Y Tomás la intentaba cerrar trabajando horas extra, buscando trabajos de fin de semana, haciendo todo lo que la cultura del esfuerzo le había enseñado que debía hacer. Más, siempre más horas, más sudor, más sacrificio, más. Pero más no funcionaba. Cuanto más trabajaba, más se enfermaba. Un resfriado que no se iba. Un dolor de espalda que se volvió crónico. Un insomnio
que lo tenía mirando el techo del departamento a las 3 de la mañana, contando las horas que faltaban para que sonara la alarma. Cuanto más corría detrás del dinero, más se le escapaba. Un mes pagaba la renta a tiempo y la lavadora se descomponía. Otro mes arreglaba la lavadora y el daycare subía el precio. Era como perseguir su propia sombra. Cuanto más rápido corría, más rápido la sombra se movía. Nunca la alcanzaba. Mateo empezó a notar cosas. Los niños notan todo. «Papá, ¿por qué siempre estás cansado?», le preguntó una noche mientras Tomás le preparaba un sándwich de queso en la cocina. Tomás se detuvo. Miró a su hijo. Mateo lo miraba con esos ojos grandes que parecían saber más de lo que un niño de 5 años debería saber. «¿Es que papá trabaja mucho, campeón?». Mateo frunció el ceño. «¿Y por qué no trabajas menos?». Tomás se rió, pero no fue una risa alegre. Fue la risa de un hombre que escucha una verdad tan simple que duele. «¿Y por qué no trabajas menos?». Porque nadie le había enseñado que eso fuera una opción. Porque todo lo que sabía del mundo le decía que menos esfuerzo significaba menos resultado, que soltar significaba perder, que detenerse significaba morir. Intentó buscar soluciones lógicas. Pidió un aumento en la imprenta. El jefe le dijo que no había presupuesto. Buscó un segundo empleo los sábados. Lo encontró en un almacén de comestibles, cargando cajas. Pero necesitaba a alguien que cuidara a Mateo los sábados. Su vecina, doña Lupe, se ofreció. Le cobraba $30. Tomás ganaba 60 en el almacén. Le quedaban $30 por 8 horas de cargar cajas con la espalda que ya le dolía de lunes a viernes. Hizo las cuentas. $30 divididos por 8 horas. $3.75 la hora. Menos de lo que costaba el sándwich de queso que le hacía a Mateo cada noche. Dejó el almacén después de un mes. El cuerpo le pasó la factura. 2 días en cama con fiebre. Mateo le ponía la mano en la frente y le decía: «Papá, estás caliente». Tomás lo miraba desde la cama con los ojos brillantes de fiebre y pensaba: «Estoy haciendo todo mal». Una noche de octubre, después de acostar a Mateo, Tomás se sentó en el sofá con la televisión apagada. El departamento estaba en silencio. Solo se escuchaba la gotera del baño cayendo en el balde. Plic, plic, plic. Tomás miraba la pared. No pensaba en nada concreto. Estaba demasiado agotado para pensar. Y en ese vacío, en ese silencio total del cuerpo y la mente, algo pasó. No fue una voz, no fue una visión, fue una sensación. Como si de pronto el peso que llevaba sobre los hombros se hiciera consciente. Como si por primera vez pudiera sentir cada kilo de presión, de obligación, de miedo, de persecución constante. Y junto con esa sensación vino una pregunta que le salió de un lugar que no conocía. ¿Y si dejo de perseguir? La pregunta le dio miedo, porque dejar de perseguir en su mundo significaba rendirse, y rendirse significaba que Mateo no comía. Pero la pregunta no se fue. Se quedó flotando en el silencio del departamento como humo de vela apagada. ¿Y si dejo de perseguir? Al día siguiente era sábado. Tomás no fue al almacén porque ya lo había dejado. No tenía nada que hacer. Mateo se despertó temprano y quiso ir al parque. Tomás lo llevó. Se sentaron en un banco mientras Mateo jugaba en los columpios. Era una mañana fría de otoño. Las hojas de los árboles estaban rojas y naranjas. Caían despacio, girando, sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo para llegar al suelo. Tomás las miraba caer, y algo en la forma en que caían le llamó la atención. No se esforzaban, no luchaban contra el viento,
no intentaban llegar a ningún lugar específico. Simplemente se soltaban, y el viento las llevaba exactamente a donde tenían que ir. Junto al banco había un puesto pequeño de libros usados que un señor mayor ponía los sábados. Tomás nunca le prestaba atención, pero ese día, mientras Mateo corría entre los columpios y la resbaladilla, Tomás se levantó y miró los libros. Eran viejos, de segunda mano, apilados en cajas de cartón. Uno le llamó la atención, no por el título, por el color. Era un libro pequeño de tapas negras con letras blancas. Lo tomó. Se llamaba Algo sobre el camino sin esfuerzo. Tomás lo abrió al azar, y en la página donde se abrió, leyó una frase que le hizo detener la respiración. El agua no lucha por fluir cuesta abajo, simplemente fluye, y en su fluir sin esfuerzo, erosiona montañas. Tomás compró el libro por $1. Lo leyó esa noche, mientras Mateo dormía, y esa noche su vida empezó a cambiar. No por fuera, por dentro. El libro hablaba del Tao, del camino, de una fuerza que mueve todo el universo sin esfuerzo, sin ruido, sin violencia. Hablaba de algo que los sabios chinos llamaban Wu Wei, la acción sin fuerza, el movimiento sin resistencia. No significaba no hacer nada, significaba no forzar, no empujar contra la corriente, no perseguir lo que huye. Significaba alinearse con el flujo natural de las cosas y dejar que el flujo te lleve. Pero lo que realmente le cambió la mente a Tomás fue un concepto que el libro llamaba la ley del movimiento inverso. Decía así: cuanto más intentas agarrar el agua con el puño, más se escapa entre los dedos. Pero si abres la mano y la pones debajo del chorro, la mano se llena sola. Cuanto más persigues el sueño, más despierto te quedas. Pero si dejas de intentar dormir y simplemente te relajas, el sueño te encuentra. La misma ley aplica al dinero, al amor, a las oportunidades, a todo lo que deseas. Cuanto más corres detrás de ello con desesperación, más rápido huye. Pero si te detienes, si te centras, si dejas de perseguir y empiezas a atraer, todo se da la vuelta y empieza a buscarte a ti. Antes de contarte lo que Tomás hizo con esta enseñanza, quiero hacer una pausa. Si ya le diste al botón de suscripción y me regalaste un like, te lo agradezco de corazón. Estas historias me llevan días de trabajo y tu apoyo es lo que me permite seguir trayéndotelas. Si aún no te has suscrito, hazlo solo si sientes que este mensaje te aporta algo real. Ahora sí, regresemos, porque lo que Tomás descubrió al combinar la sabiduría del Tao con algo que encontró después es lo más poderoso que vas a escuchar hoy. Tomás siguió leyendo, y una semana después, en la biblioteca pública de Pilsen, donde iba los sábados con Mateo para que el niño mirara libros de dibujos, encontró otro libro. Este era diferente. No hablaba del Tao, hablaba de la Cabala, de los sabios judíos, de un concepto llamado Shefá. Y cuando Tomás leyó lo que era el Shefá, sintió que una pieza que le faltaba acababa de encajar, porque el Shefá era exactamente lo que el Tao describía, pero con otras palabras, un flujo, un río de abundancia que desciende constantemente desde lo invisible hacia lo visible, que nunca se detiene, que nunca se agota y que solo llega a quienes tienen el recipiente abierto. Los sabios de la Cabala lo llamaban Kli, el recipiente, y decían que el recipiente se cierra con miedo, con queja, con desesperación, con persecución frenética. Exactamente lo que Tomás había estado haciendo toda su vida: perseguir, forzar, apretar el puño, y el agua se le escapaba entre los dedos. 2 tradiciones, 2 continentes, 2 idiomas,
la misma ley. El Tao decía, no fuerces. El Shefa decía, abre el recipiente. El Wu Wei decía, actúa sin resistencia. El Koaj Hadibur decía, tus palabras crean tu realidad. Todo apuntaba al mismo lugar, a un lugar que estaba exactamente en la dirección opuesta a donde Tomás había estado corriendo toda su vida. Tomás decidió hacer algo que le aterraba. Decidió soltar, no dejar de trabajar, soltar la desesperación con la que trabajaba, soltar la persecución frenética del dinero, soltar la creencia de que si no se mataba, Mateo no comía, soltar el miedo, no porque el miedo desapareciera, sino porque decidió que el miedo ya no iba a manejar el auto, él iba a manejar. Y el miedo podía ir en el asiento de atrás si quería, pero no iba a tocar el volante. Empezó con las palabras. El libro de Kabbalah hablaba del Koaj Hadibur, el poder creativo de la palabra. Cada frase que decía era un decreto, y Tomás llevaba años decretando escasez. No me alcanza. Siempre me falta. Estoy jodido. Esto no tiene solución. Cada una de esas frases era una orden directa a su conciencia. Cierra el recipiente. Y la conciencia obedecía. Tomás empezó a cambiar las frases, no de un día para otro, despacio, con esfuerzo consciente. No me alcanza. Se convirtió en lo que necesito. Encuentra su camino hacia mí. Estoy jodido. Se convirtió en estoy en transformación. Esto no tiene solución, se convirtió en la solución me está buscando. Cada nueva frase se sentía falsa al principio, como ropa de otra persona. Pero Tomás las decía de todas formas. Cada mañana, mientras preparaba el desayuno de Mateo, mientras untaba mantequilla de maní en el pan, mientras calentaba la leche en el microondas, susurraba, todo lo que necesito viene hacia mí. Yo no persigo, yo atraigo. Después cambió la forma en que trabajaba, no las horas, la actitud. Iba a la imprenta con la misma puntualidad de siempre, pero dejó de maldecir la máquina cuando se atascaba, dejó de quejarse del ruido, dejó de contar las horas que faltaban para irse. En su lugar, hacía algo que el libro del Tao llamaba estar presente, estar completamente en lo que estás haciendo, no en el pasado, no en el futuro, aquí, ahora, alimentando papel a la máquina con las manos firmes y la mente quieta. Sus compañeros notaron el cambio. Tomás, ¿qué te pasa? Estás muy tranquilo. Tomás se encogía de hombros. Nada, solo estoy aquí. El tercer cambio fue el más radical. Tomás dejó de perseguir oportunidades. Dejó de buscar frenéticamente un segundo empleo. Dejó de revisar el periódico cada noche buscando anuncios de trabajo. Dejó de llamar a conocidos pidiendo que lo conectaran con alguien. Simplemente se detuvo. Y en su lugar hizo algo que el Tao y la Kabbalah coincidían en recomendar. Se dedicó a lo que amaba. Tomás amaba dibujar. De niño, en Zacatecas, dibujaba en los márgenes de los cuadernos de la escuela. Caballos, montañas, rostros de personas del pueblo. Su maestro le decía que tenía talento, pero su padre le decía que el dibujo no daba de comer. Y Tomás guardó los lápices como quien guarda un juguete de la infancia. Los metió en una caja y los olvidó. Una noche, mientras Mateo dibujaba con crayones en la mesa de la cocina, Tomás lo miró. El niño estaba concentrado. La lengua le asomaba por la esquina de la boca. Dibujaba un perro que parecía más un gato, pero que para Mateo era el perro más perfecto del mundo. Tomás sintió algo en el pecho, un tirón, como una cuerda que alguien jalaba desde adentro. Se sentó al lado de Mateo, agarró un crayón y dibujó. Dibujó un caballo, como los que dibujaba en Zacatecas. Mateo lo miró con los ojos abiertos. «Papá, qué bonito, dibuja otro».
Tomás dibujó otro, y otro, y otro, y mientras dibujaba sintió algo que no había sentido en años. Silencio interior, el mismo silencio que el Tao describía como la fuente de todo poder. El Wu Wei en su forma más pura. No estaba forzando nada, no estaba persiguiendo nada. Estaba siendo, estaba fluyendo, estaba haciendo lo que sus manos nacieron para hacer. A partir de esa noche, Tomás dibujaba cada noche después de acostar a Mateo. No con intención de vender, no con intención de nada. Solo dibujaba. Compró un cuaderno de dibujo barato y un set de lápices en una tienda de todo a $1. $2 de inversión total, esa era toda su infraestructura, un cuaderno y unos lápices. No necesitaba más. Y esa era precisamente la enseñanza. No necesitas más para empezar. Necesitas menos. Menos ruido, menos prisa, menos excusas. Solo tus manos y lo que saben hacer. Dibujaba rostros, paisajes de Zacatecas que sacaba de la memoria. La iglesia del pueblo donde su madre lo llevaba los domingos, el cerro que se veía desde la ventana de la cocina de su infancia, los ojos de su padre, que eran como dos piedras oscuras de río. Dibujaba escenas del barrio de Pilsen, el señor de la panadería con su mandil blanco y sus manos cubiertas de harina, los murales de las paredes, esos murales enormes de colores que contaban la historia de un pueblo que no se rinde, los niños jugando en la calle con una pelota desinflada, la señora que vendía elotes en la esquina de la calle 18. Cada dibujo era una conversación silenciosa entre Tomás y el mundo que lo rodeaba, y cada dibujo era mejor que el anterior, no porque practicara técnica deliberadamente, porque estaba presente, porque no había resistencia, porque el lápiz se movía como el agua baja por la montaña, sin esfuerzo, sin lucha, simplemente fluyendo. Tomás notó algo extraño durante esas semanas. Cuando dibujaba, el tiempo desaparecía. Se sentaba a las 9 de la noche después de acostar a Mateo y cuando levantaba la vista eran las 12. 3 horas pasaban como 30 minutos. No sentía cansancio, no sentía dolor de espalda, no sentía la gotera del baño, no sentía nada excepto la punta del lápiz sobre el papel y el mundo que nacía debajo de sus dedos. Era el Wu Wei en estado puro, acción sin esfuerzo, movimiento sin resistencia, lo opuesto exacto a las 9 horas en la imprenta, donde cada minuto pesaba como una piedra y cada hora se arrastraba como un animal herido. Y notó otra cosa. En las mañanas, después de haber dibujado, se sentía diferente, más ligero, más presente, más paciente con Mateo, más calmado en la imprenta, como si el acto de dibujar por la noche limpiara algo dentro de él, como si sacara una presión acumulada que antes no tenía por dónde salir. El libro del Tao lo explicaba. Decía que cuando estás alineado con tu naturaleza esencial, la energía no se gasta, se recarga. El esfuerzo que va contra tu naturaleza te agota. El esfuerzo que va con tu naturaleza te alimenta. Tomás había pasado años gastando energía yendo contra la corriente. Ahora, durante 3 horas cada noche, nadaba a favor. Y esas 3 horas lo recargaban más que 8 horas de sueño. Mateo se convirtió en su primer fan. Cada mañana, antes de ir al daycare, el niño corría al cuaderno de dibujo para ver lo que su papá había hecho la noche anterior. «Papá, hiciste un perro. Es igualito al de Doña Lupe». Tomás le explicaba que no era el perro de Doña Lupe, sino uno que se había inventado. Mateo insistía en que era el mismo. Y Tomás se reía. Una risa diferente a la de antes. Una risa que no tenía cansancio adentro.
Un sábado en el parque, mientras Mateo jugaba, Tomás estaba sentado en el banco dibujando. Una mujer se detuvo a mirar. Era americana, rubia, con una bufanda roja y un café en la mano. «Excuse me, ¿usted hizo eso?» Tomás asintió con su inglés tímido. La mujer miró el dibujo. Era un retrato del señor de los libros usados, el viejo del puesto que Tomás veía cada sábado. «This is incredible. Do you sell these?» Tomás nunca había pensado en vender sus dibujos. Dijo que no. La mujer sacó una tarjeta de su bolso. Era dueña de un café en Wicker Park. Estaba buscando arte local para decorar las paredes. Le preguntó si podía llevar algunos dibujos para exhibir. Tomás dijo que sí, sin pensar demasiado. No por estrategia, por flujo. Lo que pasó después fue exactamente lo que el Tao y la Cábala predecían. Tomás no persiguió nada. Las cosas lo persiguieron a él. Llevó 10 dibujos al café. Los enmarcó con marcos baratos que compró en una tienda de segunda mano. 10 marcos por $15. La dueña los colgó en la pared del café entre una fotografía vieja de Chicago y un espejo antiguo. Los dibujos encajaban perfectamente, como si siempre hubieran estado ahí. A la semana, un cliente preguntó el precio de uno. Era un retrato del señor de los libros del parque. El viejo con sus lentes gruesos y su chaleco de lana sentado entre cajas de libros. La dueña llamó a Tomás. «¿Cuánto quieres por ellos?» Tomás no tenía idea de cuánto cobrar. Nunca había vendido un dibujo en su vida. Dijo $40, esperando que fuera demasiado. El cliente pagó sin regatear. Pagó con 2 billetes de 20 que sacó de la cartera como si fueran monedas de cambio. Tomás sostuvo esos 2 billetes en la mano y los miró largo rato. $40. Los mismos $40 que su segundo empleo en el almacén le dejaba después de pagarle a doña Lupe por cuidar a Mateo. Pero estos $40 eran diferentes. No venían del dolor de espalda. No venían de cargar cajas. Venían de un lápiz moviéndose sobre un papel en una noche silenciosa mientras su hijo dormía. Venían del flujo. La segunda semana se vendieron 2 más. Un paisaje de Zacatecas y un retrato de la señora de los elotes. La tercera, una mujer compró 3 de una vez para un regalo de cumpleaños. Le dijo que los quería porque tenían algo que no sé explicar. ¿Pero me hacen sentir bien? Tomás sonrió. Él tampoco podía explicarlo, pero sabía de dónde venía. Venía de haber dibujado sin forzar, sin calcular qué vendería mejor, sin pensar en el mercado. Solo presente, solo fluyendo. Y esa presencia se transfería al dibujo. La gente la sentía, aunque no supiera nombrarla. En un mes, Tomás había vendido 8 dibujos, $320. $320 por hacer lo que amaba, por no perseguir, por soltar, por dejar que el agua llenara la mano abierta. Tomás recordó la primera noche en el sofá, con la pregunta flotando en el aire. ¿Y si dejo de perseguir? Ahora tenía la respuesta, no en teoría, en billetes que podía contar con las manos. Y aquí es donde la ley se confirmó de una forma que Tomás no esperaba. No buscó más lugares donde exhibir. Los lugares lo buscaron a él. La dueña del café le contó a una amiga que tenía otro café en Logan Square. La amiga llamó a Tomás. Le pidió dibujos para su local. Una clienta del primer café resultó ser profesora en una escuela del barrio. Le pidió que diera un taller de dibujo para niños los sábados. Le pagarían por hora. Otra clienta le pidió un retrato personalizado de sus padres a partir de una fotografía vieja. Le pagó $80. Cada oportunidad llegaba sin que Tomás la buscara.
como hojas que caen del árbol sin esfuerzo, sin prisa, exactamente a donde tenían que caer. Tomás no dejó la imprenta de inmediato. No era imprudente, pero empezó a dedicar más tiempo al dibujo. Compraba materiales mejores, experimentaba con acuarela, hacía retratos por encargo. La dueña del café lo conectó con otro café. Luego, con una galería pequeña en Pilsen que exhibía arte local. Un periódico del barrio le hizo una nota: el padre soltero que dibuja lo que el corazón le dicta. Tomás leyó el titular y se rió. No porque fuera gracioso, porque era exacto. Dibujaba lo que el corazón le dictaba, no lo que el mercado pedía, no lo que vendía mejor, lo que le nacía. Y esa alineación entre lo que hacía y lo que era la fuente de todo. Mateo estaba orgulloso. Lo decía en la escuela: mi papá es artista. Tomás escuchó eso una tarde cuando fue a recogerlo y una maestra se lo contó. Su hijo no para de hablar de sus dibujos. Tomás sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, de algo que no tiene nombre, pero que todo padre reconoce: la sensación de que tu hijo te mira y ve a alguien que vale la pena ser. Déjame preguntarte algo. ¿Qué dejaste de hacer por perseguir lo que creías que debías hacer? ¿Qué guardaste en una caja porque alguien te dijo que no daba de comer? Si lo recuerdas, escríbelo en los comentarios. Y si esta historia te está sacudiendo, compártela. Hay padres y madres ahí afuera destruyéndose por un sueldo que no alcanza, olvidando que sus manos saben hacer algo que el mundo necesita. Alguien necesita escuchar esto hoy. Sigamos, porque lo que viene cierra todo. Y empezó a dar, porque ambas tradiciones, el Tao y la Cábala, coincidían en algo fundamental. El flujo solo se mantiene cuando circula. El río que se estanca se convierte en pantano. El río que fluye llega al mar. Tomás dibujaba retratos gratis para los vecinos del edificio. Le hizo uno a doña Carmen del primer piso, que llevaba 30 años viviendo en el edificio y nunca había tenido un retrato suyo. Cuando se lo entregó enmarcado, doña Carmen se quedó mirándolo con los ojos húmedos. ¿Esa soy yo? Esa es usted, doña Carmen. Me veo bonita. Porque es bonita. Doña Carmen lo abrazó tan fuerte que a Tomás le crujieron las costillas. Le hizo un mural pequeño a doña Lupe en la pared de su cocina, como agradecimiento por todos los sábados que había cuidado a Mateo. Era un paisaje de un campo de flores amarillas bajo un cielo azul. Doña Lupe dijo que era el campo de Michoacán, donde había crecido. Tomás no lo sabía. Lo había dibujado siguiendo lo que la mano le dictaba. Pero así funciona el flujo. Cuando estás alineado, lo que creas tiene un propósito que ni tú mismo puedes predecir. Le regaló un dibujo enmarcado a la maestra de Mateo, que siempre le preguntaba por su arte. Era un dibujo de un aula de clases llena de niños dibujando. La maestra lo puso en su escritorio. Se lo enseñaba a los padres que venían a las juntas. Miren lo que hizo el papá de Mateo. Cada acto de generosidad volvía multiplicado, no siempre en dinero, a veces en forma de un encargo nuevo, a veces en forma de una conexión que llevaba a otra conexión, a veces en forma de una sonrisa de Mateo que valía más que cualquier cheque, porque el Shefá no solo fluye como dinero, fluye como oportunidad, como relación, como amor, como todo lo que necesitas en el momento exacto en que lo necesitas. Un año después de aquella noche en el sofá con la televisión apagada y la gotera cayendo en el balde, Tomás
se sentó en el mismo sofá. Pero todo era diferente. Mateo dormía en la habitación. Los dibujos de Tomás colgaban en la pared de la sala. Había un caballete nuevo junto a la ventana que una clienta le había regalado. La gotera seguía. Plic, plic, plic. Pero ya no sonaba como una tortura. Sonaba como un ritmo, como el latido de un departamento que estaba vivo. Tomás no se hizo famoso, no se hizo rico, pero dejó de perseguir. Y cuando dejó de perseguir, todo lo que necesitaba empezó a llegar. No antes de tiempo, no después, en el momento exacto en que su mano estaba abierta para recibirlo. Esta historia es sobre la ley más contraintuitiva que existe, la ley del movimiento inverso. Dice que lo que persigues te evita, y lo que sueltas te busca. No porque el universo sea cruel, porque la persecución genera una vibración de carencia. Y la carencia cierra el recipiente, pero cuando sueltas, cuando te detienes, cuando dejas de apretar el puño y abres la mano, algo cambia. Tu frecuencia cambia, tu estado cambia. Pasas de la desesperación a la calma, del ruido al silencio, de la resistencia al flujo. Y en ese estado, el Shefá te encuentra, el Tao te carga. La vida deja de ser una batalla y se convierte en un río que te lleva. El Tao Te Ching lo dice con las palabras más simples de la historia. El sabio actúa sin forzar, trabaja sin esfuerzo, enseña sin hablar. Las cosas surgen y las deja venir. Las cosas se van y las deja ir. Produce sin poseer. Actúa sin esperar. Cuando la obra está hecha, la olvida. Y por eso dura para siempre. La Kabbalah lo dice con palabras diferentes, pero la misma verdad. El Shefá fluye constantemente. Tu trabajo no es perseguirlo. Tu trabajo es abrir el recipiente. Y el recipiente se abre con gratitud, con generosidad, con palabras de poder y, sobre todo, con la confianza de que lo que es tuyo no necesita que lo persigas. Solo necesita que estés presente, que estés alineado, que estés en paz. Esta noche, antes de dormir, haz lo que hizo Tomás. Siéntate en silencio, apaga la televisión, apaga el teléfono, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué estoy persiguiendo que me está huyendo? ¿Qué puedo soltar? ¿Qué puedo dejar de forzar? Y luego di, con todo el cuerpo, yo dejo de perseguir, yo abro la mano, lo que es mío me busca, lo que es mío me encuentra, yo fluyo como el agua, sin esfuerzo, sin resistencia, y el río me lleva exactamente a donde necesito estar. Dilo hasta que lo sientas, no en la cabeza, en el pecho, en las manos, en las piernas que dejan de correr, porque el día que dejas de perseguir es el día que empiezas a recibir, y ese día puede ser hoy. Tomás Cifuentes no dejó de ser padre soltero, no dejó de tener problemas, no dejó de vivir en un tercer piso sin elevador con una gotera en el baño, pero dejó de perseguir. Y cuando dejó de perseguir, sus manos volvieron a dibujar. Y cuando sus manos volvieron a dibujar, el mundo lo encontró. No porque fuera especial, porque estaba alineado, porque dejó de apretar y abrió la mano, porque entendió la ley que los sabios del Tao enseñaban hace 3000 años y que la Kabbalah confirmaba desde el otro lado del mundo, que el agua no lucha por fluir, simplemente fluye, y en su fluir sin esfuerzo erosiona montañas. Ve al revés, suelta, deja de correr, y mira cómo todo lo que necesitas se da la vuelta y empieza a buscarte a ti.